Hoy viajamos al lejano oriente para hablar de una marca, de un nombre que ligamos a los carretes y a las cámaras, porque parte de su magia actual es que ha sido capaz de trasladar al digital el buen hacer con el color de su fotografía analógica de antaño y el encanto de los cuerpos clásicos como estos dos que tengo yo aquí delante, para convertirse en una marca muy buscada y en general cara. Mucho más al menos que cuando yo di el paso hace ahora 10 años de Nikon a Fuji. Y hasta hoy. Despegamos. Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Fantástica Tecnológica con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Porque después de 10 años decidí que era el momento de renovar mi cámara. Hace unos meses Fuji anunció la X-E5, una cámara relativamente pequeña, más que mi X-T1, que ya lo es, con muchísimo más, por supuesto, que las Nikon que tuve antaño, con el atractivo suficiente para renovar esa X-T1, mi querida X-T1, que mantengo. No me desecho de ella, la sigo usando porque es estupenda. Pensé que ya tocaba, a pesar de los precios muy alimentados, es verdad, por la inflación de los últimos años, invasión de la guerra de Ucrania, la guerra arancelaria de Donald Trump desde Estados Unidos. Pensé en revisar por comparar cuánto costó su predecesora, la XE4. En 2021 la podías comprar nueva por 800 euros. Hoy, de segunda mano, la he visto a 1.200 euros en Wallapop o en Vinted. Así que el alza de precios es evidente. Hay empresas que nacen, crecen, triunfan y otras mueren por inadaptadas. Estamos en tiempos cada vez más cambiantes, pero hay algunas empresas que saben reinventarse, como Fuji. Fuji nació en los años 30, empezó fabricando carretes fotográficos, nada glamuroso, pero sí esencial. A partir de ese momento, durante décadas, fue uno de esos nombres que estaban ahí, como el aire sencillamente cuando se hablaba de fotografía, con sus icónicos y reconocibles colores corporativos. En el caso de Fuji, cuando pensamos en esas 4 letras, recordamos aquellos cartuchos verdes y blancos que comprábamos en estancos, con algún tono o toque de rojo también. Y luego vino la guerra con Kodak, una guerra fría en este caso de químicos, de celuloides, en la que los japoneses, Fuji, jugaron con cabeza y acabaron conquistando medio mundo. Pero claro, llegó la revolución digital, el carrete murió y parecía que Fuji también venía de un hilo. Kodak cayó en el abismo, en el ostracismo, hasta mendigar por callejones oscuros de la imagen. Pero Fuji no. Hago un inciso. Hoy Kodak vuelve con cámaras analógicas básicas, digitales, del montón. Y está empezando a hacer unas mini cámaras que quiero probar en cuanto estén a la venta en España. Y parece que está resurgiendo de sus cenizas, muy poquito a poco, a años luz, por supuesto, de Fuji. Porque Fuji aguantó. Aguantó porque no se quedó esperando a que el mundo volviera a amar la película analógica, que algún día volvería a pasar, porque hoy se lleva mucho. Diversificó, se reinventó y cuando volvió a entrar de lleno en el sector fotográfico no fue como una marca más, sino como la especie renacida de una leyenda de la imagen antigua que volvía a estar en boga. A día de hoy hay fotógrafos que compran una X-T5, su último modelo, no por sus megapíxeles 40 ni por su enfoque, que no es ni de lejos el mejor, aunque a mí me parece estupendo para el tipo de fotografía que hago, reposado, callejero o de paisaje. No por todo eso que hemos dicho vamos a elegirla, sino cómo suena ese disparador o las lentes que llevan
su rosquita, su dial para cambiar la apertura. Pero también hay mucho postureo, hay mucha imagen sencillamente por hacerme la foto en Instagram, porque Fuji da estilo, da conversación, da estética. Y la marca lo sabe, es imagen de un tipo de vida, de ese influencer, tiktoker e instagramer. Seguramente no tanto por ser amante de YouTube, sino porque esa cámara le da ese vibe que se dice ahora, que otros modelos seguramente no tienen. Fujifilm nació en 1934 en plena industrialización japonesa como una pequeña fábrica de película fotográfica. Sus primeros carretes llegaron al mercado en 1936, el año en el que estalla la Guerra Civil Española, porque nos hagamos una idea del tiempo que ha pasado, y apenas unos años después estalla la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, como tantas empresas japonesas de la época, Fuji se pone al servicio del esfuerzo militar. Fuji fabricaba película para reconocimiento aéreo, lentes especiales y materiales para fotografía técnica. Fue una época oscura, pero que les permitió desarrollar una base tecnológica muy sólida en aquellos momentos. Entre las cenizas y el humo de la guerra, la maquinaria bélica suele proporcionar rápidos avances en campos ligados al esfuerzo por conseguir la victoria y la muerte del enemigo. Y la guerra casi arrasa con todo. Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki provocan la rendición total de Japón, y con el país arrasado, Fuji no llegó a desaparecer. Más bien al contrario, en los años 50 y 60 empezó a expandirse hacia el color, a fabricar papel fotográfico, emulsiones más sofisticadas, equipos médicos e incluso lentes y cámaras sencillas. Ya en 1962, una vez ya había pasado la guerra, muchos años después, cuando parecía que el mundo encarrilaba ya una época de paz, firmaron una alianza con Xerox que sería fundamental para diversificar el negocio. Estaban poniendo huevos en muchas cestas sin dejar de alimentar la gallina de los carretes. En los 70, Fuji era un gigante razonablemente discreto, dominaba el mercado japonés y tenía una pata en casi todos los sectores donde hubiera imagen, película o reproducción óptica. Para entonces, decidieron dar el salto internacional. Porque su momento llega con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Kodak era el rey en Estados Unidos, pero Fuji se coló como patrocinador oficial y empezó a quitarle y a ganarle terreno. Lo que vino después fue una guerra silenciosa por el liderazgo mundial en imagen. En los 90 ya estaban fabricando sus propias cámaras digitales, mucho antes de que eso se pusiera de moda. Y aunque vivían del carrete, sabían que algo estaba cambiando. Todavía no era el gran negocio, solo era el origen, la primera gotita de lo que vendría bastantes años más tarde. Y llegó lo que tenía que llegar en el siglo XXI. La fotografía digital lo arrasó absolutamente todo. Kodak acabó muy mal porque pareció aferrarse al pasado, sostenerse como esas viejas industrias a las que le cuesta cambiar, esos gigantes corporativos que se han apretado a ese clavo ardiendo del pasado glorioso sin atreverse a dar el paso decisivo. Seguro que en las reuniones de los directivos de Fuji hubo grandes y apasionadas discusiones sobre qué tendrían que hacer, y Fuji decidió mirar al futuro, mirar bastantes años hacia adelante. Se despegó de aquella nostalgia, apostó por la biotecnología, la cosmética, la medicina y aguantó el golpe, que fue terrible. La transición se produjo rápidamente. El nuevo siglo, el XXI, es sinónimo de revolución digital. Y Fuji lo pasa regular.
Y esa Fuji moderna vuelve con muchísima fuerza. En el año 2011, hace ahora 15 años, lanzaron su primera X100, la original, la Fuji X100, una cámara digital compacta con estética retro, controles manuales, ruedecitas, diales, que enamora a miles de fotógrafos. Y lo que parecía una rareza de coleccionistas se convierte en una declaración de principios. Fuji ha vuelto, pero no para competir en especificaciones, sino en alma. Desde entonces hemos escuchado una frase miles de veces: son cámaras que dan ganas de usar, que te piden sacarlas a la calle y llevarlas contigo. La serie X, con modelos como la XT1 que tengo aquí delante, que estoy tocando ahora mismo, la X Pro 2 o la reciente XT5, que es ya la hija de esa XT1 original, con esa forma de reflex tradicional, pequeñita, ha creado una especie de culto. Esa serie, la serie X, la conocidísima serie X con tamaño de sensor APS-C, no es full frame, pero tiene un sensor grande más que suficiente para el día a día. Los primeros modelos eran menos precisos, pero el sensor X-Trans era toda una declaración de intenciones, distinto del Bayer que usan los demás fabricantes. Producía un tratamiento de color distinto y cuando aparecía el grano, por falta de luz, tenía ese aspecto que algunos llamaban orgánico, natural, parecido al que antaño daba la fotografía analógica. Y Fuji parece encontrar algo que muy pocas marcas logran: conecta con la emoción del usuario, con la emoción del fotógrafo, no solo con el bolsillo, porque los precios eran más o menos asequibles para cámaras APS-C, un sensor, como os decía, más pequeños que el formato completo, el que llamamos full frame en inglés, y muy equilibrado en el tamaño de cámara y calidad fotográfica. Las cámaras son relativamente pequeñas, la calidad fotográfica es muy buena, ingredientes suficientes para iniciar una nueva era para la compañía. Y la siguiente década, la que lleva la Fuji que hoy conocemos, está marcada por la mejora tecnológica, la evolución, nuevos modelos de su serie X en general, las económicas XA, las equilibradas X10, 20, 30 y 50 actual, las que se enfocan más al vídeo, las XT 1, 2, 3, 4 y 5, las XS más enfocadas al vídeo y un poquito más pequeñitas. Son cámaras en general muy vendidas, con poco stock en algunos casos y que provocan que a veces desaparezcan del mercado durante mucho tiempo o incluso que crezcan sus precios porque hay poca oferta. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué las Fuji se han convertido en ese oscuro objeto de deseo? La X105 o V, una cámara lanzada en 2020, se convierte en un auténtico fenómeno viral, en pleno fenómeno también de apogeo de TikTok. Durante meses no se pudo comprar en ningún sitio, literalmente. Y eso no solo dispara su valor en el mercado de segunda mano, sino que crea algo más difícil todavía, una cierta mística. Y Fuji no lo niega, es más, en ocasiones incluso parece que lo fomente. No abiertamente, seguramente, pero lo cierto es que entre problemas de suministro y una demanda inesperada, se instala la idea de que tener una Fuji era casi como tener un billete dorado de Willy Wonka. El último boleto dorado lo encontraste tú. En mi tienda lo encontró. Oye, véndemelo a mí. Te daré $50 y una bicicleta. Está loco, yo le Bueno, pagaré. cuando en 2024 aparece la esperadísima X106, pasó lo inevitable. Agotada apenas en unas horas, con listas de espera que van de los 3 a 9 meses dependiendo del mercado, es prácticamente imposible de conseguir. Hoy ya en 2026 nadie te quita 2 o 3 meses de espera y en reventa hablamos de precios que superan los 2.500 o 3.000 euros en algunos mercados de este mundo. Un producto cuyo precio de venta al público oficial ronda los 1.700-1.800 euros. Y es una cámara de hace 2 años. Yo disfruto desde hace unos meses de mi Fuji X5, como te he dicho, la que algunos han bautizado como una X100 con objetivos intercambiables, y pensaba que sería imposible de encontrar si no la pedía de salida. Y me equivoqué.
Hoy la puedes comprar en Amazon algo más barata incluso que cuando salió. Quizá algo esté cambiando en el stock de Fuji, a lo mejor fabrica más. Quizá hemos dicho basta a la subida de precios en un sector que vendía 120 millones de cámaras hace 15 años, en 2010, y hoy, con el teléfono como su gran rival, apenas vende 8 millones de cámaras anualmente en todo el mundo. Un sector en el que Fuji parece que ha encontrado su camino. Esa estrategia, voluntaria o no, de convertirse en algo parecido a lo que es Leica, pero desde luego sin esa etiqueta de lujo desmedido y de precio salvaje, salvando las distancias, claro que sí. Las Fuji todavía se pueden pagar en sus modelos de la serie X. Es una marca más o menos aspiracional, que representa una forma de entender la fotografía, una estética e incluso un estilo de vida. A mí me recuerda en parte a lo que significa Apple también para sus clientes, de nuevo, salvando las distancias. Y eso en un mercado saturadísimo de cámaras que se parecen, tiene mucho más valor del que parece. A veces me pregunto si esta nueva Fuji, la del metal cepilladito, los dials mecánicos, los precios en aumento y los hashtags aspiracionales en Instagram, no se ha convertido un poco en víctima de su propio éxito, porque sí, las cámaras a mí me parecen maravillosas, la experiencia de disparo es fenomenal, la calidad de la imagen está demostrada, pero ¿qué pasa cuando esa experiencia es cada vez más exclusiva? Cuando el mercado de segunda mano se convierte en una subasta encubierta y una cámara de 1.600 euros se revende con un 50% de impuesto revolucionario. Entiendo la emoción, la comparto, pero también creo que en esta era de algoritmos y postureo se nos puede ir de las manos. No todo lo que brilla tiene que costar oro. Miramos al final cómo empezábamos. La inflación, ya característica de esta década de los 20, parte de su ADN, y la carrera arancelaria de la actual administración Trump no parecen decirnos nada bueno de lo que está por llegar en tecnología. Y es aquí donde toca volver a lo que somos en Fantástica Tecnológica, porque sí, amamos la tecnología, pero nos importa tu bolsillo. Así que si estás pensando en iniciarte en el mundo de la fotografía, no con tu teléfono, sino con una cámara, si estás pensando en Fuji, mi consejo es simple. No te obsesiones con la X106 o cualquiera de los modelos actuales. Si la consigues y tienes el dinero, fenomenal, adelante. Ya sea profesionalmente o personalmente, esa máquina te va a durar bastantes años. A mí me ha durado 10 años mi Fuji X-T1, es más, la sigo teniendo y la voy a utilizar. Hay modelos como la X4, la X-T30-2 o 3 que acaba de salir, incluso una buena X-T3 de segunda mano, de hace un par de generaciones, que ofrecen una experiencia muy parecida a un precio más que razonable. Porque al final lo importante es salir a hacer fotos, y para eso la mejor cámara es la que te inspira, la que llevas contigo, la que no te hace temblar al dejar una mochila en un rinconcito de un paisaje, porque temes que te la roben. Has de encontrar quizá ese punto de equilibrio que en tecnología a menudo se encuentra en lo penúltimo y no en lo último. Escucha el episodio 69 porque va de eso y te puede ayudar a decidir. Fuji ha construido algo realmente especial, sí. Pero tú decides si te subes al tren del hype, que se dice ahora, el tren de lo que se tiene que tener y se lleva, o si eliges con calma, con cabeza y con corazón también. Si pasas del rollo y te compras otra marca. Últimamente me harto de repetir aquello de que casi cualquier cámara bien usada puede producir fotos extraordinarias. Quizá es tu teléfono y no necesitas más. O cómprate una de los últimos 10 años, porque prácticamente todas te van a valer. Si la encuentras barata, mejor. A disfrutar.
Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. Si este te ha hecho pensar, si has aprendido algo o simplemente te ha acompañado un ratito, suscríbete. Y si no te ha gustado, pues suscríbete también, porque a veces las secuelas son mejores que las primeras partes. 5 estrellas, me gusta. Un comentario, compártelo con alguien allá donde estés, en tu plataforma, en Pocket Cast, en Apple Music, en YouTube Music, en Spotify, Spreaker. Mujeres, hombres del otro lado. Podéis contactar conmigo en fantastech.com, en Threads, en Instagram. Y sobre todo, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Hasta la semana que viene.